A ir a nuestro estudio. Tengan ahí sus Biblias preparadas, por favor. Espero que estemos listos en Efesios capítulo 1 y comenzamos. Muy bien. Ok, estamos siempre en nuestra semana número 9 de estudio y el tema de hoy, como pudieron ver en su cronograma, es la plenitud de la salvación. Tengan a la mano su Biblia, por favor. Todo mundo. Ya que hoy vamos a estudiar el párrafo completo. Si se dieron cuenta, en nuestros primeros estudios, un párrafo lo dividimos en tres partes, pero hoy vamos a estar hablando completo de un párrafo que pues es un párrafo que responde al primer párrafo, así que tendríamos que estar un poco en contexto. Espero que hayan hecho su tareita y de leerlos, que no pudieron estar en alguno de los primeros tres o en ninguno, ¿verdad? Que pudiéramos haber leído. Así que vamos a recordar un poco, vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Pablo en el primer párrafo, en esta alabanza que hace a Dios, él nos enseña el plan perfecto de predestinación que el Padre tenía, ¿verdad? La obra de su Hijo y el sello del Espíritu Santo. El apóstol Pablo levanta ahora en este párrafo una oración de intercesión, de agradecimiento y de consolidación para los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué para los creyentes? ¿Por qué orando? Bueno, recordemos en el intro de esta carta que es una carta circular o cíclica, como queramos, el término que queramos usar. Los manuscritos antiguos no tienen la palabra Éfeso y hay varios indicios que dan que realmente esta carta era para toda el área del Asia Menor, el área de Lidia, ¿verdad? Que era para repartir entre todas las iglesias, y Pablo deja muy claro que él no conoce a todos los hermanos a los que les está escribiendo, así que no debemos de olvidarnos de ese aspecto. Ahora, acá en este párrafo se da el principio central de la carta. Si se recuerdan cuando vimos la introducción a la carta, este principio es que Jesucristo, el Señor, es la cabeza, ¿sí? Él está a la cabeza de la historia, a la cabeza de la creación y a la cabeza de la iglesia. Son las cosas que vamos a aprender un poco hoy. Este término de cabeza es sumamente importante en Efesios, ¿sí? Cabeza es aquel que propicia, aquel que da vida en el contexto que se está hablando. No es, como se enseña mucho, sobre todo en el capítulo 4, ¿verdad? Una imagen opresora, ¿sí? Que eso es más en el contexto nuestro, ¿verdad? El jefe no es nuestro amigo necesariamente, sino es aquel que nos exige, aquel que a veces nos cae mal, aquel del que hablamos a sus espaldas, ¿verdad? Entonces, bueno, siendo serios, por favor, es importante que entendamos, ¿verdad? Que Jesucristo como cabeza también es primicia, ¿sí? Él es primicia en su sacrificio y primicia en proveernos vida. Así que tenemos que tener cuidado de ver a Jesús y obviamente esa autoridad, pero no podemos ver esa imagen de cabeza desde únicamente nuestro contexto occidental, porque entonces vamos a errar en el blanco, ¿verdad? Y no es así. Así que empecemos, vamos a la Biblia. ¿Qué les parece? Vamos a ir a nuestros primeros versículos de análisis, que van a ser el 15 al 17. Lo leo en la NTV, dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y como ya saben, el versículo, la NTV nos ayuda, nos da un contexto más diluido para entender ciertos detalles, por eso utilizamos ambas versiones. Dice la NTV: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Le recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que les dé sabiduría espiritual y percepción, qué bonita palabra, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Así que de estos versículos podemos hablar de una fe en conocimiento. Ese es el tema que le puse yo. Y el primer punto es una fe que es vivir en la fe y el amor del Señor Jesús. Recuerdo que esta carta es cíclica. Pablo le está hablando a todos los creyentes de un grupo geográfico que hoy es Turquía, ¿verdad? Turquía era cristiana antes de ser conquistada. Y en toda esa área, él ha tenido noticias, y él lo dice después, he tenido noticias de ustedes, pero no necesariamente conocía a estos creyentes. Y eso nos ayuda porque nos hace ver que nosotros como comunidad, los que estamos acá conectados, los que estamos viendo en diferido, también somos receptores de ese mensaje. Es una carta que Pablo también nos está enviando porque digamos que llenamos las mismas características. Tenemos la fe y creemos en el Señor. La enseñanza que Pablo nos está dando nos dice que para nuestra vida como creyentes es necesario estar seguros, ¿sí? Firmes, constantes, como quieran verlo, y definidos en nuestra fe. Por eso dice el versículo, ¿verdad? Yo me enteré de la fe, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? O la profunda fe, dice la NTV, que son personas que tienen una fe segura, definida acerca del cristianismo, ¿verdad? Debemos conocer entonces la fe y practicarla en integridad. Y una de las cosas, porque pues digamos no quería extender demasiado, es el amor, ¿verdad? Aunque este versículo es cuestionable, esta parte del amor, por los papiros antiguos, pero en su sinóptico, que es la carta a Colosenses, ya está bien descrito este asunto del amor. ¿Por qué? Porque el amor es la fe llevada en práctica. Ahora, Pablo también con esto de la fe está citando lo que dijo anteriormente. Todo lo que aprendimos de la predestinación, del Padre, todo eso es la fe. Quiero dejar muy claro, acá esta palabra fe no significa fe de que yo creo que Dios me sane. Esta fe es fe del conocimiento de la religión que profesamos, es esa fe de la que él se está refiriendo. ¿Ok? El segundo punto es en sabiduría y revelación o percepción, diría la NTV. Y este es un punto muy, muy bonito, porque acá se puede prestar para mal interpretar, ¿verdad? ¿Por qué se puede prestar para malinterpretar? Bueno, porque algunas personas empiezan a hablar de la revelación, pero tenemos que tener cuidado. Según lo que dice la oración, porque miren que Pablo está pidiendo, está intercediendo por los cristianos a los que les escribe, él dice que el Padre les dé el espíritu de sabiduría. Esto quiere decir que de Dios Padre viene la sabiduría para entender sus misterios. ¿Qué misterios? Bueno, ya Pablo nos habló en el primer párrafo que estudiamos esos días de esos misterios, ¿verdad? Entonces Pablo ruega en intercesión verdadera para que, ahí está la conexión, ¿verdad? Gramatical, el Espíritu Santo nos instruya a nosotros los creyentes de todo lugar, no solo a los de Efesios, sino a los de Éfeso, perdón, sino a todos los receptores de esta carta que nos incluye a nosotros. Es decir, el conocimiento, la fe que nosotros vivimos es espiritual. Si no cualquiera lo va a entender porque se ponga a estudiar el texto solo como un texto. Tiene un involucramiento del Espíritu Santo para enseñarnos la sabiduría. Pero el medio para hacer esto es provisto por la misma Trinidad. No quiero que obviemos lo que dice en el versículo 17, ¿verdad? Ahí está implícito, y si leemos de corrido no nos damos cuenta de que está diciendo allí que el Espíritu es dado por el Padre, que es un Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo deja claro, para aquellos que todavía dicen, es que es un concepto que no está en la Biblia, Pablo deja claro la acción conjunta de la Trinidad en el proceso de fe para nosotros. Y en esta oración, la Trinidad está en una armonía actuando con todo lo que nos fue enseñado antes,
¿sí? La fe se fundamenta entonces en la obra en plenitud de la deidad. ¿Sí? Tenemos que tener claro eso, porque hay quienes prefieren al Espíritu Santo sobre el Padre, o al Hijo sobre el Padre, o al Hijo sobre el Espíritu, y tenemos que entender que el plan de salvación es un plan en plenitud, en integridad. Hoy nosotros ya tenemos la sabiduría de Dios, ya se nos fue revelado el conocimiento, ya llegó, ¿verdad? Y esa revelación de la que Pablo estaba hablando, o es en su contexto, es lo que ahora está plasmado acá, ¿verdad? En la palabra. El Nuevo Testamento, si quieren verlo de una manera muy, muy específica, ¿verdad? Esa revelación de Dios ya fue dada en la palabra de Dios. En ella es que ahora podemos pedirle al Padre que nos habilite a través de su Espíritu para adquirir su sabiduría, ¿sí? Es distinto en el contexto que está hablando Pablo, porque allí no tenían todavía el Nuevo Testamento, pero ahora nosotros sí lo tenemos. Esa palabra del Espíritu Santo está en nosotros, y lo que necesitamos es justamente lo que dice la NTV, percepción, para entender lo que ya nos fue dado, ¿sí? Y déjenme decirles una cosa. Esta cuestión, y esto lo digo muy a nivel personal, es necesario que esta revelación de Dios, que esto que hemos adquirido ya, no caiga en mentes vacías, ¿sí? Y lo digo con mucho corazón, con más tristeza que con orgullo, sino que nuestras mentes realmente necesitan ser liberadas por el poder espiritual para percibir la verdad de Cristo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente hoy lo vemos y uno se topa, ¿verdad? Con gente que realmente le cuesta demasiado aceptar la verdad de Dios, estar en la verdad de Dios, porque simplemente no pueden, ¿verdad? No pueden. Esta cámara se fue, ya la compuse en lo que estábamos, perdón. No pueden recibir la verdad de Dios, no pueden comprenderla, porque antes de la verdad de Dios quieren poner sus aprendizajes religiosos, sus aprendizajes de vida. Así que en parte la oración de Pablo también va por ahí. Necesitamos que el Espíritu nos ayude a quitar lo aprendido, ¿sí? Una de las cosas más importantes, y aquí estoy hablando a nivel personal, a nivel testimonial, es que permitamos que la Biblia nos enseñe como desde cero, ¿sí? Porque cuando nos acercamos a la Biblia con percepciones propias, y no, es que yo debo de ser próspero, no, es que yo debo de ser acá, yo debo de ser allá, vamos a imponerle a la Biblia cuestiones que probablemente la Biblia no está diciendo. Y ese es el problema. Por eso nuestra oración, y la oración de Pablo, es: dales el espíritu de sabiduría y de revelación, o de percepción, para que podamos ver, wow, yo creía esto, pero el Espíritu Santo realmente me está revelando, ahí sí, miren, bíblicamente, no un rema nuevo como dicen los evangélicos, sino Él realmente me está revelando en su palabra la verdad de Dios. Y eso nos lleva al punto número 3, que es en conocimiento de Dios, ¿sí? Vamos a vivir una fe en conocimiento de Dios, ¿sí? Concluyendo este párrafo, esta primera oración, primera petición de Pablo, como iglesia, nosotros debemos de ir creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos decir, ya lo sé todo porque levanté la mano, acepté. No podemos caer en ese error, ¿sí? Esto, por supuesto, no quiere decir, como ya dije antes, que le agreguemos cosas a la fe basados en la experiencia o en la mística. Es que yo vi, yo siento, yo eso, ¿sí? Los que ya tienen tiempo en este estudio ya vimos Judas al principio y aprendimos y nos advirtió de las falsas enseñanzas de los falsos maestros que se originan en esta manera de ver la fe por los gnósticos, ¿verdad? Y todo lo que aprendimos de buscar secretos, ¿verdad? Es que mira los números y esto, y es que mira lo que está pasando en Israel, y empiezan a agregarle cuestiones a la palabra que no están, ¿sí? Quiero dar ejemplos de esto porque quiero ser claro. Es que mira, es un manto de no sé qué, es que es una temporada, es una... otro ejemplo es un desierto y no sé qué. Todas esas cuestiones pueden ser alegorías, pueden ser imágenes, pueden ser metáforas,
pero no podemos hacer doctrina de eso. No podemos decir, es que mira, viene un manto nuevo para ti. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Sí? ¿Verdad? Y pueden ser cosas tan inocentes y que no le afecten a nadie, ¿verdad? Como empezar a cantar este canto popular de la banda popular que dice, hay vino celestial, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sustento para eso? ¿Sí? No, es que queremos estar alegres. Mejor échese una copa de vino normal, ¿verdad? Y tranquilo, que no es pecado. Entonces tenemos que tener cuidado de no permitir que nuestra fe caiga en esos secretos, ¿verdad? Porque no es así. La fe está escrita en un lenguaje común y puede ser estudiada de esa manera. El conocimiento pleno de Dios está en su palabra. No va a venir porque yo ayune, ore, revolotee, resucite muertos. No, no viene de allí, viene de la misma palabra. Y eso es un fundamento de este grupo y lo hemos dicho todo el tiempo. Porque la palabra, esta bendita palabra, fue inspirada en plenitud por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, a los autores humanos, ¿sí? Entonces, allí se nos revela la salvación de Cristo, que es propiciada, que es originada por el Padre, que es lo que Pablo está resumiendo, ¿verdad? En cuanto más amigos, hermanos, vayamos a la palabra, más se van a crear vínculos mentales y espirituales para comprender, a pesar de nuestra limitación humana, quién es Dios, ¿sí? Uno de los integrantes de este grupo me mandó esta semana un reel de las conexiones que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento y que son como 3000 y todo. Eso es cierto, pero ¿cómo me voy a dar cuenta si lo único que hago es leer Juan 3:16 cada vez que me siento triste, ¿verdad? O Filipenses 4:13 cada vez que siento que el ánimo se me va. Sí, allí es donde debemos de ir más allá, de empezar a leer la Biblia, de empezar a desglosarla y lo hemos visto acá, por lo menos de Judas a Efesios, hay cosas que están en la misma línea. ¿Es el mismo autor? No es el mismo autor. Esa es la inspiración del Espíritu Santo que nos lleva al conocimiento de Dios, que va a ir creciendo. Por eso el pasaje dice, para que conozcan mejor, ¿sí? Para que crezcan, dice la NTV. ¿Qué quiere decir eso? Conforme más y más leo este bendito libro, mejor es el conocimiento de Dios, más entiendo la cosmovisión, más entiendo el todo que es la palabra. Pero eso no va a suceder si lo único que hacemos son planecitos de devocionales diarios donde leemos un versículo diario y jamás llegamos a adquirir el conocimiento completo de Dios. Esa es la verdadera fe y eso es lo que Pablo intercede. Ya nos explicó antes cuál es el actuar de la Trinidad, pero ahora intercede de que el Espíritu Santo a través de la palabra nos muestre, nos ilumine acerca de eso. Siguientes versículos van a ser el 18 y el 19. Vamos a tener 3 divisiones. Y esta parte le llamé iluminados, pero leamos el pasaje antes de profundizar. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, ya no estamos en la mente, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? La NTV dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura como un ancla que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quien son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Aquí hay un montón de puntos interesantes, pero que realmente no nos detendremos a ir pasito a pasito porque venimos del contexto anterior. Sé que lo he dicho varias veces, pero es importante que lo tengamos bien claros. Debemos estar entonces iluminados, como dice el pasaje, primero en la esperanza que nos ha llamado, ojo al verbo, ahí lo dice en el texto, o segura, dice la NTV, que Él ha dado a los que llamó, ¿sí? Nosotros, ¿qué quiere decir esas palabras? Nosotros somos hijos de Dios o su pueblo santo, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Aunque estoy indiferido. ¿Sí? Somos los hijos de Dios y el pueblo santo. Los primeros versos nos enseñaron de eso. Y pregunto hoy, ¿sabemos cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza del cristiano?
¿Será que es un asunto solo de salvación? ¿Sí? Mi amigo romano me critica así. Que dice el de solo la salvación, ¿verdad? Porque rechazamos la tradición. ¿Será que nuestra esperanza está orientada al escapismo? Como hoy en día lamentablemente se está volviendo a poner de moda. ¿Qué es el escapismo, tío Nolito? Es la gente que dice Cristo ya viene, ya paguemos todo, ya no paguemos y ya no estudiemos, ya no hagamos porque Cristo viene mañana y que las señales y que irán y que todo esto, ¿verdad? ¿Será que nuestra esperanza está puesta solo en el escapismo? ¿Será que esta esperanza está puesta en una percepción mala de que la realidad que vivimos es cruel, donde lo mejor que puede pasarnos sea el fin de nuestra existencia, ¿verdad? Un cristianismo suicida. ¿Será que nuestra esperanza es vivir con un peor es nada? ¿Verdad? Es que me vasito y es cristiano, sí, pero mire, peor es nada. ¿Será que nuestra esperanza puede perderse? ¿Puede desvanecerse? ¿Se nos puede ir de las manos? Peor aún, ¿será que no la pueden robar el enemigo? No, no, y gritado. Nuestra fe es esperanza en el hoy, no mañana, no pasado, ¿sí? Así como en el concepto teológico que les he explicado, el ya, pero todavía no, ¿sí? Ya, pero todavía no. La misma resurrección del Señor Jesucristo a nosotros nos da certeza y certeza segura, ¿verdad? Yo sé que es un pleonasmo. Nos da certeza de que Él nos va a glorificar. El Señor Jesús ya fue glorificado. Esa es nuestra señal de que nosotros seremos glorificados en el futuro. Pero Pablo acá está llamando a lo primero que aprendimos, a la predestinación y al perdón de nuestros pecados, que está en el verso 5 al 8. Para los que leyeron. Esta predestinación, este perdón de pecados nos hace vivir en una esperanza segura. Y eso es algo que yo aprendí, no por el seminario donde estudio, no por ser hijo de pastor, no por haber sido pastor, no por haber ministrado alabanza 15 años. Lo aprendí en la Biblia, hasta que dejé mi vida religiosa, costumbre donde me escondía y empecé a leer la Biblia, aprendí de que Dios no me vino a salvar para que esté con la tirria todos los días de que pierda esa esperanza. Dios me vino a salvar para decirme, de mis manos nadie te puede sacar. No hay nada, no hay poder, no hay potestad que te pueda separar de mi amor. Eso ya lo aprendimos en Judas, lo aprendimos al principio de Efesios. Pero Pablo acá no lo remarca. Miren, miren mis amados, esta es una esperanza a la que Él ya nos llamó, nos ha llamado. ¿Cuál es el tiempo ahí? ¿Verdad? Sí. Y en la NT es más claro. Es una esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. No dice, es una esperanza, miren, de que Dios les va a dar cuando ustedes eventualmente algún día. No, Él está diciendo, ustedes están seguros en la fe, ustedes son de la fe, ustedes la practican con amor. Entonces, para ustedes esto ya fue dado. Nuestra esperanza no es una esperanza volitiva, no es una esperanza que ay, te la quito, te la pongo, te la quito, te la pongo. Es una esperanza firme. Y miren, el punto acá es que nuestro corazón debe ser iluminado con esa esperanza. ¿Qué quiere decir eso, Nolito? No entiendo. Que nuestro corazón debe de los sentimientos, las emociones, el impulso, el afán, el estrés de que no sabes qué va a pasar mañana, debe de ser calmado por la esperanza segura de salvación, de glorificación y de estar seguros en las manos de Dios. No necesitamos cantar cantos rompecorazones, cortavenas, que digan, Señor, es que no puedo más, ayúdame. No, 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 no. Deberíamos decir, Señor, qué feo esto que estoy pasando, pero estoy confiado en la esperanza, en esa esperanza que es segura, en esa esperanza a la que tú ya me llamaste y de la cual nadie me puede sacar porque me predestinaste para poder oír tu palabra y me predestinaste para poder estar confiado en que tú me has salvado. Poder tener la esperanza de que tú me has salvado. ¿Sí? La cámara se trabó, pero sigamos. ¿Sí? Tener esa esperanza de que tú me salvas, de que tú me guardas, de que yo no tengo la necesidad de estar
ganándome mi salvación por mis méritos, por mi esfuerzo, por cuestiones humanas, ¿sí? Sino que tú me la has dado. Amén. Espero que estén gozosos por eso, porque es una esperanza linda. Y vamos a ser iluminados también. Perdón, acá hay un error. Permítame, vamos a ver si está malo también la siguiente. Sí, está mal. Bueno, en la presentación les paso los puntos. El segundo punto es en la herencia, ¿sí? En la herencia. Acá en el pasaje lo vemos y dice en el verso, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo? Y en la otra versión dice, ¿quiénes son su rica y gloriosa herencia? En estos 3 puntos que vamos a ver acá, Pablo nos está llevando a confirmarnos los que nos enseñó en los primeros pasajes, ¿sí? Como ya vimos en esos primeros versos, aquel que era adoptado, ¿se recuerdan cuando hablamos de la adopción? ¿Sí? No puede ser excluido de la herencia en futuro. Un hijo natural sí podía ser eventualmente excluido, pero un hijo adoptivo no podía, no había derecho a dejar de ser un hijo de verdad, ¿verdad? Tenemos que tener bien clarito eso, de que no había manera, según la ley romana, de perder la... Ya me puse en la otra cámara porque no funciona, discúlpenme. ¿Sí? No había manera de perder esta herencia, ¿sí? Si uno era adoptado en el sistema romano, uno era hijo para siempre. El hijo natural sí podía ser desechado, era una cuestión bien, digamos, rara para nosotros los occidentales, ¿verdad? Porque nosotros no concebimos eso. Para nosotros, en nuestro sistema de familia, la realidad es que el hijo natural muchas veces se le da una prioridad y al hijo adoptivo se le puede inclusive hasta maltratar, a pesar de que es un hijo que se fue a buscar por amor, o un objeto de burla. Pero en el lenguaje de la Biblia, en el lenguaje que nosotros manejamos, el hijo adoptado no puede perder su heredad. Una palabra más, una confirmación más, ahí estamos de vuelta, una confirmación más de que la herencia del Señor no puede ser removida. Nuestro corazón debe ser iluminado en eso, en que su herencia para nosotros es para siempre. Los creyentes de toda Lidia, de Asia Menor y nosotros acá en comunidad tenemos que tener la seguridad de que somos herederos de Dios para siempre. Porque lo dijo el Nolito, que es un hereje, no, porque lo dice la palabra. ¿Van conmigo ahí? Sí, lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Pues como dijo Pablo en el verso 5, el plan de Dios nos permitió ser miembros de su familia. ¿Sí? Verso 5 dice que fuimos hechos miembros de la familia de Dios. Y en esa herencia estamos unidos en Cristo, ahí donde dice somos coherederos. ¿Sí? ¿Van conmigo? Somos hijos adoptados. Entonces, bajo la ley romana, bajo el contexto de ley, digamos, que existe en el Nuevo Testamento, somos herederos para siempre. ¿Sí? Cuando uno entiende eso, y el evangélico común, que todos somos, dirá, entonces voy a ir a pecar y no sé qué. No se trata de eso. ¿Sí? Cuando uno, y aquí hay personas que son, voy a acomodar esto, aquí hay personas que son huérfanas en nuestro grupo. El huérfano cuando recibe un hogar, no dice, a ver si aquí en 5 años sigo acá, ¿verdad? Y no lo cambio. No es así. Nosotros como hijos de la gracia no vamos a decir, Dios me perdonó, sí, soy herencia segura de Él. Voy a ir un ratito al mundial. No, el que realmente entiende la gracia y entiende que la gracia no es barata, no se va. ¿Sí? ¿Van conmigo? Y esto es sumamente esperanzador para el corazón, sobre todo cuando las cosas empiezan a ir un poquito mal. Podemos estar tranquilos, sigo siendo su hijo. ¿Sí? Y es algo que es muy distinto a la manera que la iglesia evangélica piensa hoy, o la mayoría de evangélicos. El Espíritu entonces nos ilumina el corazón con esa certeza. Esto miren, para mí es un abrazo de Dios, ¿sí? A ese sentimiento de incertidumbre. Yo ahorita estoy
con un montón de sentimiento y certidumbre por los que les comenté, porque esto está fallando, porque la diapositiva falló, pero son detalles. Cuando uno está centrado en Cristo, uno dice, no, esto no me afecta. Yo estoy en el abrazo del Señor, en la esperanza, en la seguridad, y en una seguridad que es escatológica, que me dice, yo soy salvo, yo voy a irme con mi Señor a la gloria, ¿sí? Pero es una seguridad que también viene de que somos llamados, somos confirmados como familia de Dios, como pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo de Dios no es aquel que está en Medio Oriente, el pueblo de Dios somos nosotros, ¿sí? Y esto fue, miren, acá está lo hermoso, si van conmigo, si estamos caminando juntos en este estudio, somos llamados pueblo de Dios desde antes de la creación. Es decir, que el esfuerzo de Dios no es impulsivo, no es porque, ahorita se le ocurrió hacerlo y, y quiere que sea ahorita. No, esto es un asunto que Dios venía trabajando desde antes de la creación. Eso es lo que dicen los primeros versículos que estudiamos. El asunto es que nos cuesta creerlos porque no creemos que Dios nos ama de esa manera, pero debemos creerlo. Y desde el principio de la creación hasta el fin del mundo, el Señor nos tiene seguros y nuestro corazón debe ser iluminado. Somos iluminados en la herencia, que es el punto número 2. Punto número 3, tampoco está en la diapositiva, en su poder, ¿sí? Debemos de ser iluminados en su poder, y que es esta última parte, que es literalmente una parte poderosa. Nuestro corazón debe descansar y puede empezar a descansar en la confianza total en el Padre. El Padre no es ese Dios sentado en un trono blanco que nos odia y nos tira rayos. Pues el Padre es aquel que está ejerciendo la grandeza, dice, la gloria de su poder. No un poquito, la gloria, la grandeza de su poder a favor de sus hijos, ¿sí? Y esto no es un mensaje triunfalista, ¿verdad? No es para que salgamos a la calle, ¡ja! Dios está conmigo y nada contra mí. No, es un asunto salvífico. Es decir, Dios no escatimó esfuerzo, no escatimó todo su poder para salvarnos, para alcanzarnos hoy, acá donde estamos. Así es Dios. Vino a alcanzarnos hoy. Como les decía en los otros estudios, ¿quiénes somos nosotros para haber tenido el privilegio de nacer en esta época? Nadie. Pero Dios así lo quiso. Y le damos gracias. No, que qué injusto con los demás. Le damos gracias. El Dios de todo poder, el Todopoderoso, está obrando y su obra es a favor nuestro. Mire qué bonito. Aunque la circunstancia sea adversa, Dios está obrando con todo su poder. Aunque la enfermedad que existe en lo terrenal no sea sanada, Dios está actuando con todo su poder. Aunque la economía nuestra no esté mejorando y no mejore nunca, Dios está actuando con todo su poder. Y aunque lo injusto nos oprima, Dios está actuando. Él está obrando. Él está ahí. Como dice Waymaker, ¿no? Aunque no pueda ver, Él está obrando, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque a Dios le plació hacer a Jesucristo el Rey de Reyes, el Señor de Señores y la cabeza. Cristo es el Señor. Y esa es nuestra magnífica y más grande esperanza, que Cristo es el Señor. Y en estos 10, 15 minutos que nos quedan, quiero que contemplemos, que analicemos, que entendamos, que podamos llegar a valorizar y que no trivialicemos lo que significa que Cristo sea la cabeza, que Cristo sea el Señor y el Rey, ¿sí? Leemos la palabra, dice, ese poder, está hablando del poder del Espíritu, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, es decir,
la parusía. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. NTV. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo es todo, diría mi padre, bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Miren cómo acá la NTV nos ayuda con la exégesis, con el significado de lo que quieren decir las cosas. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la complementa. Él la llena, si quieren verlo de esa manera. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Cristo es el Señor. Y el mismo poder dice ahí, hay una canción que se llama así que me encanta, porque dice y habla de esta verdad. Preciosa canción. Ese poder que actuó en Cristo para resucitarlo, para exaltarlo, que es lo que significa ponerlo a la diestra, y para darle la autoridad, actúa a favor de su iglesia. De la iglesia famosa grandota, de la iglesia de moda chiquita, no, de nosotros, los que somos iglesia. También los hermanos que están en esas iglesias, pero me refiero que el poder de Dios está actuando a favor, esa palabra es fundamental, a favor de su iglesia. Todo su poder que da vida, todo su poder que da resurrección y todo su poder en autoridad está con su iglesia. Esto nos debe de llenar de esperanza, fe y paz. ¿Por qué? Porque aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, literalmente, esté en el mayor de los estreses, yo entiendo que ese poder mismo que resucitó a Jesús está actuando en la perfecta voluntad de Dios. Y yo soy parte de esa voluntad porque soy hijo de Dios y estoy seguro en ser su hijo, porque nada me puede mover de ahí. Que Cristo sea la cabeza es mucho más que una cuestión de agarrar una espada y andar diciendo que andamos guerreando, ¿verdad? Es una cuestión que le da paz a nuestra alma, que ilumina nuestro corazón, que desbloquea y libera nuestra mente, como viene diciendo todo lo que hemos estado aprendiendo. En segundo lugar, que Cristo sea cabeza, lo es cabeza de todo y de la iglesia. Quiero que veamos que ahí hay dos aspectos. En Cristo ha sido sometido ya, en el PDF lo puse en mayúsculas, todo. ¿Sí? A Cristo se le ha sometido ya todo. El Señor resucitado está sobre toda autoridad humana, espiritual, angelical, demoníaca o que se quiera querer que existe. ¿Sí? Yo personalmente, Manolito, mío de mí mismo, yo creo eso con total seguridad. Yo no creo en un Dios que está muy ocupado jugando Switch y entonces se le... ¡Ay, ve, Manolito! ¡Ay, se fue! ¡Ay, después se lo retribuye, pobrecito! ¡Ay, se le perdió el control un ratito al Señor! Yo no creo en eso. La Biblia a mí me enseña que Jesucristo es ya autoridad sobre todo. Él ya venció al enemigo. Uno de los comentaristas que estaba leyendo en este estudio decía, es por eso que el diablo cuando tienta a Jesús, ¿se recuerdan? Le ofrece los reinos del mundo, porque antes de la muerte y antes de la resurrección, a causa del pecado, el hombre que había sido encomendado como autoridad de la tierra, perdió esa autoridad y obviamente le cayó el enemigo, porque al perderla por el pecado, él la tenía. Pero al momento de morir el Señor Jesús, allí dice la Biblia en Tesalonicenses, en Romanos y en este pasaje que estamos leyendo que toda autoridad le fue devuelta a Cristo, ¿sí? En la tierra y en los cielos. Ven eso, o sea, estamos ahí hablando profundamente
Cuestiones profundas, diría el líder de Instagram. Está profundo. Cristo ahora es la autoridad, Cristo es la cabeza, Cristo es el origen, porque Él siempre lo fue, Él es la palabra accionando en la creación. Y ahí estoy citando otro pasaje bíblico, o sea, es Él el que propicia. No es alguien más, no es fulanito, no es menganito, es el Señor el que propicia. ¿Van conmigo? Su figura de cabeza va mucho más de solo autoridad, ¿verdad? Solo es alguien que da directrices y nosotros obedecemos, sino que es Él mismo el que da vida. Dice el pasaje que Él es el creador y el que sustenta todo, ¿verdad? Y esto hay que entenderlo conceptualmente y contextualmente también, porque para el hebreo, para la cultura, ser cabeza es ser propiciación. Es como que fuera, la cabeza es el origen del todo y de la cabeza viene el cuerpo. Si el cuerpo sin cabeza no existe. Para nosotros no es tan claro, no es una forma que nosotros lo veamos, pero en el contexto sí lo era. Entonces de Dios, de Jesucristo, perdón, viene el sustento. Él nos provee la salvación, nos provee justificación, todo lo que aprendimos. Pero de Él también viene nuestra identidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que es la imagen que Pablo va a usar en el siguiente estudio, en el capítulo 2. Somos ya el cuerpo de Cristo, somos identidad de Él, pero también somos el origen de Él, porque Él como cabeza propició nuestra creación como iglesia. Ya lo vimos también, ¿sí? Él al morir, Él al propiciar el perdón de nuestros pecados, nos origina como pueblo de Dios. Antes no éramos nosotros, solo éramos unos viles gentiles, pero ahora sí podemos ser pueblo de Dios. Él es cabeza porque es el primero, es el ejemplo y no solo es un ejemplo práctico, sino también en precepto. Sus enseñanzas y su vida práctica son ejemplo y precepto. Spoiler, cuando vemos Efesios 4, ese es el ministerio de cabeza que debe de existir, para los que ya saben de qué estoy hablando. No otro, ¿verdad? Que se promulga mucho en las iglesias de corte misógino. Por ello, ya que Él es cabeza, su autoridad es total, porque así lo designó el Padre. En la cruz fue vencida la muerte, el diablo y las potestades. ¿Sí? Y ahí se los dejo. Esto que acabo de decir se los dejo para todo este asunto que hay hoy de reprender, de atar y todo. Deberíamos de cuestionarlo a la luz de Efesios. ¿Qué tan correcto es? No estoy diciendo que sea herejía o algo anatema o algo contrario a Dios o una apostasía. Pero sí estoy diciendo que si Jesús es el Señor, ¿por qué dudamos de que Él está en control? ¿Por qué dudamos que hay lugares que no le pertenecen? Como Señor, que su señorío no llega a ciertos lugares. Que su señorío se pierde porque un niño se disfraza. Etcétera, etcétera, etcétera. Por celebrar Navidad, ¿por qué creemos que por una ropa, que por un alimento, que por un programa, que por una serie se va a perder el señorío del Señor? Hay que madurar un poco en eso. Y por último, y que le da el tema a nuestra enseñanza, la plenitud. Y este significado de plenitud va en 3 vigas. Ya vamos a terminar. Primero, el Padre se dio en plenitud como Dios en Cristo, ¿sí? Para ser el medio de ejecutar su plan perfecto de salvación. De ahí que Cristo es la plenitud de salvación, como dice nuestra lección, nuestro tema. ¿Cómo así que el Padre se dio en plenitud? Bueno, el Padre propició y se dio a sí misma la Trinidad en el Hijo para traer salvación. Segundo, Cristo es la plenitud para la iglesia. Ay, las reacciones. No, hombre, hoy me pasó todo lo que no pasa. Bueno, vamos a desactivar las reacciones después. Cristo se dio en plenitud para la iglesia. El pueblo de Dios necesita sustentarse de Cristo. No nos podemos sustentar de nadie más. No sé si van conmigo ahí, ¿sí?
No nos podemos sustentar de nadie más, solamente de Cristo. De Él venimos, de Él partimos, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, obedeciendo a los mandamientos de Cristo. Porque Él es el que propició nuestra existencia y que propicia la existencia futura de la iglesia por su sacrificio. Así que Cristo es la plenitud en la iglesia. Y tercero, la plenitud de la salvación se ejerce en todo a través de la iglesia. Por ahora, ¿verdad? Hasta que venga el Señor y ya venga con voz de mando y con trompeta. Es decir, ¿cuál es la forma de que el mundo experimente la plenitud de Dios? A través de la iglesia. Ay, juela grande, dirán algunos. Para que alguien reciba la herencia de Dios, para que alguien sea sellado en el Espíritu Santo y para que sea proveído de salvación, es necesario que la iglesia intervenga con los seres humanos. Y esa es la plenitud completa, la plenitud, de salvación, ¿sí? La plenitud que completa todo este aspecto que nos lleva a nosotros como iglesia a tener seguridad en que Cristo es Rey. ¿Cuántos están felices por eso? De que Cristo sea Rey. Entonces, concluyendo, Cristo como cabeza es el que origina la vida, es el que protege, es el que sustenta, es el que habilita, es el que nos guía, es el que nos instruye y nos alimenta para tener en Él todo el dominio y supremacía de la salvación. Tenemos que estar tranquilos de que estamos en Él. Como pueblo de Dios, el hecho de que Jesucristo basta debería ser mucho más que solo una cancioncita, ¿sí? Debería de ser una confianza de que vivimos en plenitud en Él, ¿sí? Porque Él deposita su plenitud a través del Espíritu Santo en nosotros, ya que el Padre dispuso darle a Cristo toda la autoridad. 1 Corintios dice después de que el Hijo se la dará en el tiempo final. Así que, solo para aquellos que dicen, y entonces el Padre es menos que Cristo, no, tranquilos, ahí hay una respuesta teológica. Alabamos al Señor Jesús por habernos dado en su sacrificio la gracia que nos provee por el designio divino, que así lo dispuso, llamarnos hijos de Dios, familia del Señor, ¿sí? Y eso nos ha habilitado a que vivamos en plenitud en su salvación. Qué bonito, ¿verdad? Vivimos en plenitud en su salvación. Esta oración con la que Pablo intercede por la iglesia es una oración que es viva hoy en nosotros. Espero, más allá de lo incómodo, lo controversial que pueda ser para muchas formas que nosotros tenemos de pensar acerca de la fe, que esto nos permita descansar, que nuestro corazón se ilumine y que nuestra fe crezca y se fortalezca y el conocimiento de Dios crezca para que nosotros podamos descansar en que Jesús es Rey y viva Cristo Rey, dirían nuestros hermanos. ¿Ok? Hoy nos vamos un poquito más temprano. Bendiciones. Ruego sus oraciones por el parto, que si no ha sido todavía hoy, pues será el día de mañana, muy tempranito. Ahí les mando un mensaje tipo 8 o 9 de la mañana. Primero yo ya estará la nena con nosotros. Oro por cada uno de ustedes. Espero que el Señor les guarde. Y el otro lunes sí nos vemos completamente en vivo, primero Dios, por este medio. Y bueno, no sé si me logré conectar. Sí, pues nos despedimos juntos y si no, pues estamos despedidos. Bendiciones.